El día de hoy trataremos los conceptos de dependencia funcional y de cambio. Para ello volveremos a hablar de cantidades, las cuales ya hemos clasificado en una primera oportunidad como cantidades escalares, cantidades vectoriales, tensoriales, etc. Ahora las vamos a tratar de una manera mucho más general, es decir, cantidades que tienen que ver con física, química, biología, economía o en general con cualquier disciplina científica o tecnológica. Y la nueva clasificación que ahora vamos a tener es que vamos a dividir las cantidades en constantes y variables. Las constantes son aquellas cantidades que no varían, que permanecen, como su nombre lo indica, constantes en todo su dominio, sea este dominio temporal, espacial u otro cualquiera. Esa es entonces la definición. ¿Y qué cantidades hay en nuestro universo que sean constantes? No hay muchas. Está, por ejemplo, la constante G de gravitación universal, la constante H de Planck, la constante de la rapidez de la luz en el vacío y otras puramente matemáticas como la raíz de -1, que sirve para indicar los números imaginarios, o el quantum de carga eléctrica, o sea, la carga de un electrón y de un protón, que es la misma pero de diferente signo, y algunas otras. En tanto que las cantidades que varían, las variables, son aquellas que modifican su tamaño a medida que se estudia el fenómeno. Por ejemplo, presión, volumen, temperatura, corriente eléctrica, resistencia eléctrica, potencial, velocidad, energía, trabajo y muchas otras más. También, además de constantes y variables, hay autores que utilizan el término parámetro para referirse a cantidades que varían poco cuando se está resolviendo específicamente un fenómeno. Por ejemplo, la magnitud de la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra, que es muy cercana a 10, se mantiene alrededor en la superficie terrestre de 9.8 aproximadamente, expresada en metros sobre segundo al cuadrado. Eso en cuanto a la nueva clasificación, que nos servirá para entrar al concepto de definición de dependencia funcional. ¿Qué quiere decir dependencia funcional? Cuando una cierta cantidad depende de otra, en general decimos que la primera tiene dependencia funcional de la segunda. Veamos si la primera cantidad es C. Dependencia funcional quiere decir que C es igual que una función de otra, por ejemplo, de S. Esta es una forma de expresar dependencia funcional de C con S. Quiere decir esto que C depende de S, pero también se puede escribir más compacto. Por ejemplo, se puede decir que C es una función de S. Cuando está escrito así, no se debe entender esta segunda parte como un producto, sino que representa que la cantidad C, cualquiera que ésta sea, depende de la magnitud que tenga S para el punto considerado. Es decir, no es un producto, sino todo un concepto de dependencia funcional en este caso, que puede ser igual que 0, mayor que 0 o menor que 0. Eso nosotros podremos verlo a través de un ejemplo. Pensemos en un ejemplo simple. Podemos decir que la energía potencial U depende de una altura. Este no es producto. Lo que querría decir esto es que la energía potencial es una función de la altura. O también podemos decir que la presión de un gas es una función del volumen, o que la energía o que la corriente eléctrica es una función de el potencial eléctrico expresado en volts, o que el volumen es una función
de la dimensión lineal, o que el trabajo es una función de el desplazamiento y de la fuerza. Noten ustedes acá que en una forma muy compacta estamos diciendo que una cantidad depende de otra. A veces un escalar depende de otro escalar. Otras veces un escalar depende de vectores. Y aquí la dependencia funcional es un poco más completa, porque esto significa que a la vez el ángulo tiene que ver, ya que los vectores tienen dirección y sentido, y nos vamos a encontrar con una dependencia funcional muy interesante en la cual la combinación matemática de dos vectores produzcan un escalar. Otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando uno está estudiando dependencias funcionales es que puede haber letras iguales, como aquí, que hay una letra B, que significa potencial eléctrico, y aquí hay una letra V, que significa volumen. O sea que la misma letra está siendo utilizada para dos conceptos diferentes. Eso puede ocurrir en muchas oportunidades y hay que tener cuidado. Por ejemplo, la letra R, que se utiliza para radio, para resistencia eléctrica, para el número de Reynolds y para muchas otras cantidades. Ahora, ya sabido lo que es dependencia funcional, podemos entrar a estudiar el concepto de cambio.